En esta parte del mundo, en Occidente, la mayoría tenemos o creemos en un Dios. Y cada quien ha creado un Dios de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo al hogar donde se crió. Y muchos se han muerto sin conocer al Dios vivo de la Biblia, ¿no? Y hace 4 años justamente me pasó a mí. Tenía un concepto de Dios y de un Cristo que recordaba en Navidad, pero no más. Gracias a Dios y en sus planes, en su misericordia, pasaron cosas que si no conociera a Dios podría decir que fueron negativas, pero conociendo a Dios, viendo la gracia que haya pasado eso, porque me permitió sacar tiempo para conocerlo y para iniciar un proceso que se va a reflejar en estas láminas, y es mi camino en la fe. Este va a ser una especie de video libro donde en los últimos casi 4 años hemos estado meditando en la forma como Dios trabajó conmigo, que fue a través de preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, así hemos ido trabajando y hemos ido desarrollando láminas en las cuales he ido consiguiendo dentro de la misma Biblia las respuestas a esas preguntas, porque es una de las claves, ¿no? Buscar las respuestas dentro de la Biblia, porque allí están, solo hay que buscarlas. Y quisiera empezar leyendo una promesa que está en Salmo 1, ¿no? Que dice: dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí viene la promesa, dice: será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto. Eso es los tiempos de Dios, la paciencia, esperar, ¿no? Y sus hojas no caen, eso es protección. En todo lo que emprende prosperará. Y como me recuerda de vez en cuando me olvido de esto, me dice: Freddy, eso no es eso no es poesía, eso es una profecía. Porque a veces leemos un pasaje de la Biblia y decimos qué hermoso es, pero nos quedamos con ello, pero se nos olvida que no es poético sino profético, y si lo creemos se va a cumplir. Así que en ese proceso inicié con preguntarme, la primera pregunta que me vino fue: ¿qué es la Biblia? ¿O por qué la Biblia tiene poder? Y así se llama esta lámina: poder de las Sagradas Escrituras. Podríamos decir que es un libro que narra historias, o un libro de historia que narra hechos del pasado, hechos del presente y hechos del futuro, pero siempre va a ser una narrativa histórica, aun cuando no ha sucedido, ya lo ha dicho la Biblia. Pero ese sería un concepto pedagógico, humano. Pero resulta que Dios hasta eso nos dejó en la Biblia su definición, para que no andemos divagando, y la encontramos en Salmo 19, y dice así: la establecimos de una manera de enriquecerlo un poco más, dándole unas características. Entonces encontramos un objetivo, un contenido, atributos, beneficios, pero inclusive en cada versículo podemos encontrar esas 4 características. Entonces dice: la ley de Dios es perfecta,
y nos da nueva vida. Ahí nos está diciendo un beneficio, nos da buena vida y le está dando un atributo, dice que es perfecta. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. También vemos otro beneficio, dan sabiduría y un atributo dignos de confianza, ¿verdad? Luego viene el contenido como tal, dice: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Entonces, el contenido son normas y mandamientos. Sus atributos, rectas. Las normas son rectas y los mandamientos son puros. Y beneficios, las normas alegran el corazón y los mandamientos dan sabiduría. Luego tenemos los atributos como tal, dice: la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme, sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Pues allí también podemos encontrar que son limpias, que no cambian en el tiempo, siempre se mantienen firmes, lo que se conoce como verdades absolutas. Y las decisiones, las historias que vemos allí y cómo Dios las ejecuta, pues en nuestro limitado conocimiento podemos decir que son injustas porque no conocemos toda la historia, pero la palabra de Dios nos dice que son justas y son verdaderas. Y como beneficio, dice: yo prefiero sus decisiones más que montes de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal. Encontramos allí entonces una definición dentro de la palabra de Dios que habla de las Sagradas Escrituras, pero podríamos agregar de una vez el para qué de las Sagradas Escrituras, y ese nos lo narra Dios a través del Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo casi 1000 años después de que usó a David para escribir este salmo, ¿no? Y dice en 2 Timoteo 3, dice 19: toda escritura que ha sido ordenada por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito, de una vez lo dice por el por qué, ¿no?, de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Y así muchísimos más pasajes, pero por hacer los videos no tan largos, pues vamos a dejarlos allí. También podemos encontrar el efecto de las Sagradas Escrituras en nosotros, ¿no? Y eso lo encontramos en Hebreos 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Nos está dando algo adicional que tal vez yo no lo conocía, tal vez algunos de los que estén viendo este video no sepan que nuestro ser tiene tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? Pero allí nos está diciendo que necesita que la palabra de Dios divide el alma y el cuerpo, es decir, que ahorita, antes de empezar a meditar en la palabra de Dios, nuestra alma y nuestro espíritu están juntos, están mezclados, o el alma arropa al espíritu. Dice: penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y aquí viene el beneficio, si lo queremos ver de esa manera: y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero también nos dice que es viva y eficaz. Es otra cualidad que tiene la Sagrada Escritura, ¿no? Es eficaz. Pero también nos habla de que es una espada corta, claro, porque hay instrucciones, como vemos, hay normas, hay mandamientos, y allí a veces ese espejo que es la palabra de Dios nos confronta y nos dice: estas cosas que haces debes dejarlas de hacer, no son correctas. Y nos
como por ejemplo Corintios nos dice: hijito amado, todo te es lícito, pero no todo te conviene, todo te está permitido, pero no todo te edifica. Pues cuando ya se meten en esas áreas, ahí es donde empieza nuestra lucha. Por eso que dice que es una espada de dos filos, porque va a cortar, y muchos cuando empieza a cortar hasta ahí llegan y no siguen, porque se rehúsan a esos cortes, porque esos cortes duelen, porque esos cortes, si los dejas, al final van a sanar, pero son dolorosos en el tiempo, en el momento en que empiezan a penetrar, como dice la palabra de Dios. Entonces ese va a ser el efecto al final de meditar en la palabra: discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego lo dividimos en 4 secciones. La primera de ellas es escritas por. Y aquí viene algo interesantísimo de este libro, que es un compendio de libros, no son 66, y escritos en un periodo, en un intervalo de tiempo de casi 1500 años, empezando por Moisés, y casi 1500 años antes de Cristo, y terminando con el apóstol Juan, 90 años después de Cristo aproximadamente, ¿sí?, con el libro del Apocalipsis. Entonces hubo más de 40 autores, allí hay algunos nombres: Moisés, Pedro, David, muchos profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremías, muchos libros poéticos. Y bueno, el mundo lo ha seccionado por proféticos, históricos, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios, y así encontramos que ha sido seccionado este libro, ¿no? Y aquí en 2 Timoteo encontramos un complemento de esa definición que se está dando en Salmos. Dice: tú sin embargo, además que nos da otra instrucción que tiene que ver con el Salmo 1, dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden dar la sabiduría, que ya no lo habla en los atributos y beneficios que nos hablan Salmos, que llevan, y esto es lo nuevo que está agregando, que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces hacemos una recapitulación. Tenemos que nos dan nueva vida, verso 7, y nos dan sabiduría, verso 8 en Salmos, dice que nos alegran el corazón, y nos vuelve a recalcar que nos dan sabiduría. Luego en el 9 dice que son limpias y se mantienen firmes, son verdaderas y justas. Y luego nos dice en el 10 que endulzan la vida más que la miel del panal. Luego en la segunda sección encontramos la inspiración de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque así como fueron 40 autores o más de 40 autores, encontramos yo lo llamo el sello del autor dentro de la escritura. Y el sello del autor no es más que cuando encontramos historias que se repiten o no se repiten, son mencionadas en diferentes libros, pero siempre le están agregando algo más para complementar, para completar la historia, ¿no? Por ejemplo, vemos a Moisés en Éxodos, Números, Deuteronomios. Hay historias que están mencionadas en los 3 libros y cada una le va agregando nueva información para que tengamos el hecho histórico completo. Y nos vamos a las profecías y pasa exactamente lo mismo. Y nos vamos a los evangelios y pasa exactamente lo mismo. Y nos vamos a las cartas de Pablo y pasa exactamente lo mismo. Son mencionado el tema en diferentes libros y cada libro le agrega nueva información para enriquecerlo, para completar, para que no exista esa tentación de agregar conceptos para completar la historia, porque allí la vamos a encontrar, solo que hay que buscarla, ¿no? Entonces dice que es un libro inspirado, y dice en 2 de Pedro, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención, como a una lámpara que alumbra en el lugar oscuro, porque vivimos en tiniebla, ¿no?
Este es un mundo donde estamos en tinieblas, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Porque como estamos en tinieblas, cuando empezamos a meditar en esta palabra que es viva y eficaz, que es una espada de dos filos, y que al final nos lleva a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, está diciendo que es como una lámpara que va a alumbrar en un lugar oscuro, ¿no? Dice, pero ante todo sabe esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Por eso es que tenemos que irnos por las diferentes historias dentro de los libros para encontrar esos conceptos completos de una historia o de una doctrina, buscándolo en los diferentes libros que hablan de ese, que hacen mención al tema, ¿no? Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, esos que mencionamos, los 40, más de 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y en Romanos encontramos un complemento a esta inspiración, ¿no? Dice, porque todo lo que, y el para qué fue escrito también lo menciona también, así como lo hizo en Timoteo. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque allí encontramos historias, y en todas esas historias encontramos otra cosa que se mantiene y se repite, es los tiempos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham, cuando le dio la promesa y hasta que se materializó la promesa del hijo, pasaron 25 años. José, desde que soñó que se iban a rendir, inclinar ante sus pies hasta que pasaron 30 años. Y ese sueño le costó que sus hermanos le tuvieran como envidia o rabia y lo hayan entregado, vendido. Pero al mismo tiempo, cuando leemos en la historia, sabemos que al final Dios, esas cosas que el mundo las ve que son para mal, Dios las transforma y las usa para bien para sus hijos, ¿no? Y esas son promesas que vemos allí. Entonces nos consolamos cuando conocemos la Escritura, porque esas historias son para nuestra enseñanza, para que sepamos cómo Dios trabaja en sus tiempos y no en los nuestros. Y nosotros, en nuestra humanidad, somos impacientes. Así que una parte, y forma parte de los frutos del Espíritu Santo, el cuarto fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Así que muchas veces somos muy impacientes y bueno, en esa espera de los tiempos y en esas cosas que nos pasan, pues nuestra paciencia va creciendo y se va formando, se va incrementando. Y conociendo esas historias, pues tenemos la esperanza en las promesas, porque no son poesías sino profecías, ¿verdad? Seguimos con la siguiente sección, que es en la condición de la lectura. Así como fue la condición de escritura fue una inspiración, la condición para lectura también es inspiración. Así como necesitamos el autor intelectual del libro para poder comprenderlo, porque como nos dice aquí en Corintios 2, 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Primero nos dice en Pedro que Dios usó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios, y aquí nos está diciendo que Dios nos la reveló, nos iluminó por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Nos vuelve a mencionar el Espíritu que vive en nosotros, ¿no? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, aquí nos está diciendo que hay otro espíritu que domina en el mundo, que sabemos que es el espíritu de Lucifer, o algunas personas lo llaman diablo o Satanás, que es el mismo. Esos son títulos, pero su nombre es Lucifer, sus títulos: adversario, Satanás, el diablo, el acusador. Sino el Espíritu que vive en nosotros, pero para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente.
¿qué? Su gracia, ¿no? Ese regalo inmerecido que se llama la gracia de Dios, que viene llena de la salvación de Dios. Pero no solo eso, viene el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales, los dones de servicio, los frutos del Espíritu Santo, las obras, las buenas obras que vamos a hacer, que Dios las creó antes de la fundación del mundo, de acuerdo a lo que nos dice Efesios 2:10. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, es decir, conociendo la palabra de Dios, las historias que están escritas en la palabra de Dios, para consolación, para exhortación, para edificación. Consolamos, exhortamos, edificamos con pensamientos espirituales y palabras espirituales, no con nuestra sabiduría, porque es el Espíritu Santo que nos usa para poder hablar a las personas que necesitan ser consoladas, que necesitan salir de algunas circunstancias en las cuales no entienden por qué pasan las cosas. Bueno, Dios usa a esos hombres y mujeres que han postrado sus rodillas ante Cristo y se han rendido a sus pies para dar a conocer, iluminarlos y dar a conocer a los demás esas riquezas que hay en la palabra de Dios, ¿no? Pero también dice que pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. Bueno, sabemos mucha gente dice cuando viene la palabra de Dios dice que no la entiende, que le parece locura. Bueno, aquí está diciendo, ¿no? Está profetizado que no lo van a entender, pero también está profetizado que no lo pueden entender, así que si no dejan que Jesús entre en sus corazones y sean sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a crecer dentro de nosotros, pues nunca vamos a entender, ¿sí? Siempre la vamos a ver como locura, porque se disciernen espiritualmente, pero no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, claro, porque es el Espíritu Santo. Él juzga todo, pero ¿quién lo puede juzgar a él? Nadie. Luego tenemos en la cuarta sesión el efecto para mí, o el efecto para ti, en este caso, ¿no? Y este es el efecto, lo encontramos en 2 Corintios 3, dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pero cuando alguno, después de haber sido predicado, de haber escuchado el Evangelio, las buenas nuevas, el que Cristo murió por ti y por mí, el que, como dijo Cristo en su primera predicación, arrepiéntanse porque el reino de los dioses es cercano. Entonces, después de escuchar el Evangelio, sientes en tu corazón la necesidad de buscarlo, de arrepentirte y de dejarlo entrar como tu Señor y Salvador. Dice que el velo es quitado. Ya eso que no te deja ver, no te deja entender la palabra de Dios es quitado. Y dice también que ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Esto es lo que llamamos paradojas, ¿no? Porque la gente diría, no, pero yo soy libre. ¿Cómo es lo que hay libertad? Yo soy libre, pero realmente no es así. En Efesios nos dice claramente que somos esclavos del pecado, esclavos de Lucifer. Por ejemplo, si tú dices una mentira, eres esclavo de esa mentira, porque siempre vas a tener esa mentira como tu condición para seguir en ese tema en el cual has mentido, porque si dices la verdad pues puede ocasionarte problemas. Entonces siempre vas a ser esclavo de esa mentira. En cambio aquí dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Por qué? Porque también lo dice la palabra de Dios, dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de la justicia. Pero la justicia es en Cristo Jesús, y en Jesús no hay mentira, en Dios no hay mentira. Y la justicia no se basa en la mentira, sino en la verdad, ¿no? Como dice, verdaderas y justas. Entonces cuando tú andas en la verdad, eres libre, siempre, no te escondes de nada. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, no te escondes, completo, contemplando como por un espejo la gloria del Señor, porque mi meta no es un hombre, mi meta es el ejemplo a seguir es Cristo. Y si no conoces a Cristo, a través de los evangelios, pues ¿a quién vas a seguir?
contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Aquí viene lo hermoso que se conecta con Hebreos 4:12. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra y hace división del alma, el espíritu, la cordura, poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso lo podemos traducir, el poder de las Sagradas Escrituras, en una sola palabra: transformación. Transformación. Y es lo que vemos allí como una promesa. No vamos a ser transformados, y no vamos a ser transformados sino a la imagen de Cristo, porque esa es nuestra meta, esa es nuestra, dice la palabra en Corintios, que nosotros debemos tener los ojos puestos en Cristo, ¿no? Ese es nuestro objetivo, es nuestro ejemplo a seguir, porque lo hermoso de Cristo es un líder, primero que es un líder que lógicamente no podemos seguir, porque porque Él es el único líder que pone condiciones que en lo humano no podemos cumplir. Dice: si quieres seguirme, dice, niégate a ti mismo, toma la cruz cada día, sígueme. Condiciones para seguir a Jesús. Así que por eso es importante el dar a conocer el Evangelio de Dios, para que haga el efecto que dice aquí la palabra que va a tener, y pueda discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones, y podamos seguir a Cristo. Y grandiosamente Cristo le da una veracidad a este libro cuando Él mismo lo cita muchas veces en muchos pasajes, pero no solo lo cita, sino que en Juan cuando estaba hablando con los fariseos, Él mismo les dice algo poderoso, y les dice: ustedes examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Juan 17:3 encontramos que en la definición de vida eterna, porque solo la Biblia tiene esa definición, ¿qué es vida eterna? Dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Y dice: y la palabra de Dios, o las Escrituras, dan testimonio de mí. Y justamente cuando hacemos la búsqueda por el Viejo Testamento, porque antes del Nuevo Testamento, pues Jesús, el nombre de Jesús no aparecía. Podemos verlo por allá por Isaías, tal vez como Emmanuel, ¿no? Pero sí era presentado con otro nombre: es el ángel de Jehová, el cordero inmolado, el ungido de Jehová, y así otros nombres que hay, no muchos títulos que tiene. Pero Él justamente les hace saber, les dice: en las Escrituras que ustedes tienen, a los hebreos hace 2000 años, les decía: allí está mi testimonio. Y como dice, como le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó: muéstrame al Padre, dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y en hebreo nos dice: Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces ese es el poder de las Sagradas Escrituras. Es un libro escrito en un periodo muy largo por muchos autores, pero siempre vamos a conseguir el sello del Espíritu Santo en todos sus libros. Es un libro que tiene poder para transformarte, pero como dice Salmo 1, medita en él de día y de noche. No una vez a la semana, no una vez al mes, no cuando estás deprimido, sino de día y de noche. Al principio no se quiere, al principio el enemigo de nuestra alma, o sí, el enemigo de nuestra alma, el espíritu de este mundo siempre te va a poner trabas para que no lo hagas, pero tienes que poner tu cuerpo en disciplina y hacerlo obedecer, porque al principio no queremos. Pero una vez que haces poner tu cuerpo en disciplina y empezar a meditar en este libro en un orden, empezar a meditar en este libro de día y de noche, pues vas a ser como un árbol plantado junto al arroyo, que tus hojas y mis hojas no se caerán, y a su tiempo daremos fruto, y todo lo que hagamos prosperaremos, porque es profético, no es poético. Así que, Señor, gracias por esta lámina, te damos el honor, la gloria y la honra. Señor, gracias por todo lo que me has enseñado, por toda la iluminación que me has dado de tu palabra, Señor, y que este video
a todo aquel que lo esté viendo, también lo nutra y que pueda enriquecer su conocimiento de Dios. Y si no tiene ningún conocimiento de Dios, Señor, que le abra el entendimiento para que pueda empezar a conocerte y a disfrutar del tesoro más grande que cualquier ser humano puede tener, y es la comunión con Dios y su sabiduría. Una sabiduría que no es de los seres humanos, una sabiduría que proviene de lo alto, y una sabiduría que te va a dar la paz y el gozo del Señor, esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento, y ese gozo del Señor que está basado en esa relación con Dios y no en las condiciones. Agradecemos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.